Ahora, suponiendo que g de c es mayor que 0, también podemos tomar que el valor absoluto de f de c entre g de alfa es menor que 1/2. También eso es posible. Y que 0 es menor que g de c entre g de alfa. Y esto es menor que 1/2. Pero ojo, hay que especificar en dónde va a estar alfa. Alfa lo voy a tomar en el intervalo AC. ¿Sale? Entonces, tomando en este caso beta que sea igual a C, en esta desigualdad que tenemos aquí, vamos a ponerle aquí estrella. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos f de c menos f de alfa entre g de c menos g de alfa. Y ahora voy a multiplicar por un valor mañoso. Obtenemos que 1 menos g de c entre g de alfa multiplicado por este valor va a ser más grande que m por 1 menos g de c entre g de alfa. ¿Por qué puedo multiplicar sin alterar la desigualdad? Porque, ojo, estamos suponiendo que g de c entre g de alfa es más chico que 1/2. Entonces, en particular, g de c entre g de alfa es más chico que 1 y por lo tanto este valor es positivo. Fíjense además de este hecho que tenemos aquí, que g de c menos g de c entre g de alfa va a ser mayor que menos 1/2. Multipliquen por menos 1 esta desigualdad. Entonces 1 menos g de c entre g de alfa es más grande que 1 menos 1/2, que es 1/2. Entonces 1 menos g de c entre g de alfa es más grande que 1/2. Esto es una propiedad importante porque esto quiere decir que esto es más grande que m sobre 2. ¿Pero por qué multipliqué por esto? Fíjense, si ustedes se dan cuenta, 1 menos g de c entre g de alfa es g de alfa menos g de c entre g de alfa. Entonces de aquí se sigue que f de alfa menos f de c entre g de alfa, o sea, simplemente resuelvan esta fracción y dense cuenta que arriba les queda menos el denominador y abajo les va a quedar g de alfa. Entonces f de alfa menos f de c entre g de alfa va a ser más grande que m medios. ¿Qué quiere decir esto? De aquí queda que f de alfa entre g de alfa es más grande que m medios más f de c entre g de alfa. Oye, pero entonces tú me dijiste que f de c entre g de alfa en valor absoluto era menor que 1/2. En particular, esta propiedad de aquí me dice que f de c entre g de alfa es más chica que 1/2, sí, pero más grande que menos 1/2. Entonces, por esta última desigualdad que acabo de escribir, esto es mayor que m sobre 2 menos 1/2, es decir, m menos 1 sobre 2. Tomando obviamente alfa en el intervalo AC. Fíjense ahora que m no le puse ninguna condición a m más que fuera mayor que 1. Entonces esta m es arbitraria y entonces por lo tanto se sigue que el límite cuando alfa tiende a por la derecha de f de alfa entre g de alfa es infinito. El otro caso en que tenemos L igual a menos infinito se demuestra de manera completamente análoga, con lo cual hemos demostrado
la segunda regla de L'Hopital. Vamos a ver ahora ejemplos de la segunda regla de L'Hopital. Consideremos el siguiente cociente. Entonces tenemos ejemplos. Tómense el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x. Cuando x tiende a infinito, el logaritmo natural y la función identidad, en efecto, tienden a infinito. Ahora, en este caso estamos tomando f de x como logaritmo natural de x. Bueno, lo he estado denotando como log, ustedes disculpen. Log de x y g de x es igual a x. Entonces, estamos tomando x en el intervalo 0 infinito. Entonces, si tomamos la versión de la regla de L'Hopital que acabamos de demostrar de manera lateral por la izquierda de infinito, obtenemos lo siguiente. Este límite coincide si derivamos ambas funciones. Fíjense que la derivada del denominador en este caso es 1, que es distinta de 0 conforme x tiende a infinito. Entonces, este límite por la regla de L'Hopital que acabamos de demostrar se comporta como 1 entre x entre 1. Y la derivada cuando x tiende a infinito, en este caso, tiende a 0, es decir, de la función de arriba. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 entre x es 0. Otra forma de ver este problema es justamente, si no les gusta esta demostración, darse cuenta que el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x entre x lo podemos ver como el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 entre x entre 1 entre el logaritmo de x. Entonces, cuando x tiende a infinito, ambas funciones se van a ir a 0. Entonces, por la regla del L'Hopital 1, podemos ver que este límite es igual al límite cuando x tiende a infinito de menos 1 entre x al cuadrado entre, derivamos la función logaritmo, les queda 1 entre x multiplicada por menos 1 entre el logaritmo de x al cuadrado. Entonces, aquí volvemos a tener la dificultad de que esto se comporta como el límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo de x al cuadrado entre x cuadrado. Y lo que vamos a obtener ahora es que este es el límite cuando x tiende a infinito ahora del logaritmo de x al cuadrado sobre x. Lamentablemente, pues esto complica más las cosas. Es por eso que es necesaria, digamos, la segunda regla de L'Hopital, cuando nosotros tenemos que el denominador se comporta como infinito conforme hacemos tender x al valor en cuestión. Ahora, consideremos el siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x por x cuadrado. Entonces, aquí esto lo podemos ver como el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada entre e a la x. Fíjense que cuando x tiende a infinito, la función e a la x se dispara a más infinito. Entonces, si ustedes derivan la función exponencial, les queda otra vez la exponencial, y la exponencial siempre va a ser distinta de 0. Entonces, tenemos que las hipótesis de la segunda regla de L'Hopital se satisfacen. Entonces,
podemos derivar y tomamos el límite cuando x tiende a infinito de 2, en este caso 2x, entre e a la x otra vez. Fíjense ahora que el problema vuelve a ser de la forma infinito entre infinito. Abajo vuelve a irse a infinito y arriba pues, se sigue yendo a infinito. Entonces podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital, la regla del L'Hopital 2. Entonces tenemos x tendiendo a infinito de 2 entre la exponencial en x. Y ahora sí, cuando x tiende a infinito, el numerador queda fijo, se va a 2, mientras que el denominador se va a más infinito. Sabemos que este cociente, cuando x tiende a infinito, se va a 0. Entonces, la segunda regla del L'Hopital nos permite justamente resolver indeterminaciones de la forma infinito entre infinito. Ahora, vamos a ver. Calculemos el siguiente ejemplo. Considérese el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de seno de x entre logaritmo natural de x. Entonces, cuando x tiende a 0, seno de x tiende a 0 y logaritmo tiende a menos infinito. Mientras que el logaritmo por sí solo, cuando x tiende a 0 por la derecha, tiende a menos infinito. Con esto podemos aplicar, o sea, tomando aquí x, digamos, en el intervalo 0pi. Con estas condiciones podemos aplicar otra vez la segunda regla del L'Hopital. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de seno de x entre logaritmo de x coincide justamente con la derivada, que en este caso es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de coseno de x entre seno de x entre 1 entre x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x coseno de x entre seno de x. Ahora nosotros ya sabemos que el cociente x entre seno de x cuando x tiende a 0 tiende a 1 y que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x también es 1. Entonces este límite es igual a 1. Entonces, estas serían las dos reglas del L'Hopital para indeterminaciones de la forma, en el caso de la regla 1, de la forma 0 entre 0, y en el caso de la regla 2 para cosas de la forma infinito entre infinito. Hay otras formas indeterminadas, como les había comentado, formas indeterminadas de la forma infinito menos infinito, 0 por infinito, 1 al infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0, por ejemplo. Son indeterminaciones que pueden aparecer en la práctica. Estas indeterminaciones se pueden reducir a los casos que se han considerado previamente a través de cierto tipo de manipulaciones algebraicas y mediante el uso de funciones logarítmicas y exponenciales. Podríamos a lo mejor enunciarlo como posibles resultados, pero vamos a introducir algunos ejemplos a través de los cuales vamos a presentar las diferentes técnicas por medio de las cuales se pueden resolver este tipo de indeterminaciones.